al señor Pedro Ferraz, el experto en gestión de riesgos y desastres. Don Pedro, qué gusto saludarlo. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. ¿Cómo está? Muy buenos días, José. Un gusto es mío. Sí. ¿Cómo evalúa ya transcurridos casi 24 horas del sismo que se registró ayer en Lima, por encima de los 6 grados? ¿Cómo evalúa en cuanto a la capacidad de respuesta de parte de las instituciones del Estado propiamente, a la capacidad de respuesta de la población, si la población está lo suficientemente preparada para este tipo de eventos en Lima? Y lo otro, un tema que nos deja mucha preocupación, no tenemos alarma. Me gustaría ver esos temas con usted y además el otro tema que me está olvidando, si Lima es o no, Lima y el Callao son o no localidades vulnerables. Bien, bien, de acuerdo. En relación con el sismo de ayer, pienso que tuvo una coincidencia felizmente leve en relación con el terremoto de 1970, que es que ocurre un día domingo, el del 70, cuando la población estaba de visita en la zona de Yungay, etcétera, y muchos de las víctimas fueron personas que no se habían preparado ni estaban confiados en que las cosas podían suceder ahí. En el caso de ayer, también se evidenció algunos problemas que incluso la Defensoría del Pueblo lo ha advertido cuando pidió que se acelere el informe sobre afectación en Lima, sobre todo en los conos norte y sur de Lima, ¿no? Porque no había información inmediata. Y esta era parte de un problema que tiene que ver por el Día del Padre, el día domingo, etcétera, y las funcionarios y autoridades no estaban en condiciones aparentemente de responder rápidamente. Obviamente después se rectificó eso. Pero las otras cuestiones que evidenciaron son problemas que ya hace tiempo se vienen advirtiendo. Eh, Pude ver cómo desde el edificio donde yo vivo, la gente salía a las puertas del edificio y caían algunos vidrios, ¿no? Pero también en televisión vi el caso de algunos automóviles y gente que trataba de huir porque caían los vidrios y piedras a algunos vehículos, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que tiene que ver con la ubicación. En los simulacros no se explicita suficientemente que la gente que sale a la calle lo que tiene que hacer es alejarse de los lugares donde hay vidrios y cosas por el estilo y más bien ubicarse en el centro de la vía para evitar que puedan caerle algunos de estos objetos, ¿no? Ese es parte del problema. Y la otra cuestión que me pareció importante señalar es que la en teoría se había, no en teoría, sino se había ya advertido mucho, se había hecho referencia en algunas entrevistas a la existencia de un sistema de alarma y de alerta, y ahí hay una confusión que después podemos verla, Claro. pero nada de esto apareció, o sea, no había información. Tal vez por este hecho de que el día domingo, Día del Padre, etcétera, y no había quien informara sobre este sistema que teóricamente, en el caso del sistema de información, tenía que haber advertido sobre los problemas que vienen sucediendo, incluso en el momento mismo, pero nada de esto ocurrió en la Internet, ¿no? Estas son algunas de las Ahora, cuestiones que señalan. vamos precisando. En el tema de Lima, ha demostrado ser una ciudad vulnerable, Lima y Callao, sobre todo las zonas Eh, periurbanas. Sí, evidentemente sí, el tema de la vulnerabilidad de Lima es un tema que tiene que ver fundamentalmente con la vulnerabilidad de las personas y la vulnerabilidad de las construcciones principalmente, ¿no? Y entonces a ese nivel, en el caso de las personas, mucho de la vulnerabilidad está relacionado con su capacidad de responder o reaccionar frente al sismo o a la inminencia del sismo, ¿no?
y también el hecho de ubicarse en viviendas, digamos, mal construidas. Y la vulnerabilidad de las construcciones tiene que ver con la calidad del suelo donde se han construido las viviendas, algunos en laderas, otros en arenales, otros en zonas donde la napa freática, o sea, el agua es superficial, y entonces ahí los sismos tienen mucho más intensidad, ¿no? Entonces, esto ocurre porque hay un problema de falta de planificación y sobre todo de ausencia de estrategias para reducir la ocupación de las zonas de alto riesgo. Basta señalar un ejemplo. Los servicios de agua, luz, podían ser condicionados a la existencia de condiciones mínimas de seguridad. Pero esto no se hace, se ponen por razones a veces políticas, se implementan estos servicios en las zonas más riesgosas. Basta mirar por la Panamericana Sur, el Cerro Lomo y Corvina, y vamos a ver que tiene varios servicios, incluso la municipalidad, la anterior gestión, ha construido vías de acceso en la zona más, probablemente una de las zonas más riesgosas de Lima, ¿no? Entonces no estamos bastante vulnerables frente a eso, donde sí creo que se avanza en algunos casos, es digamos, en algunas zonas donde se ha tomado conciencia por la experiencia de otros desastres y que son un ejemplo, como es el caso de la cuenca del río Rímac. No porque haya menos vulnerabilidad, sino porque hay mayor capacidad de respuesta de la población organizada. Ahora, esto es por el lado de la vulnerabilidad de la ciudad. Por el lado de la población, con la experiencia que usted tiene, ¿la población está lo suficientemente preparada? Los esfuerzos que se hacen desde INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, de una u otra manera, han sido absorbidos, o usted piensa que también estos son los grandes problemas? Porque ayer hemos visto algunas imágenes que no se guardan precisamente los protocolos que deberían guardarse en estas situaciones de emergencia. ¿Cómo ha visto usted el tema? Ya, así es. Creo que uno de los problemas ahí es que la gente no tiene suficiente claridad. Tal vez los simulacros deberían precisarse, o los gobiernos locales también deberían aportar con orientación, ¿no? En las zonas de edificios, explicarle a la población dónde tienen que ponerse. No solamente se trata de que tengas tu mochila, que es importante, sino a dónde vas. Si tú estás en un edificio, tienes que acercarte inmediatamente al ascensor, no para tomarlo, sino para ponerte al costado del ascensor, que es el lugar más seguro del edificio en principio. No sé, entonces, este tipo de orientaciones no existen, no se explicitan en ningún momento, ni en los simulacros, ni en, digamos, la información que surge, ¿no? Creo que uno de los problemas críticos que tenemos en el país está relacionado con la dificultad de dar continuidad a los funcionarios especializados en gestión de riesgo y preparación y respuesta a desastres también. Y entonces, cada vez que hay un cambio de gobierno municipal, cambian estos funcionarios. Entonces, la experiencia que tienen se pierde o se va. En algunos casos, felizmente, ya hemos podido percibir en algunas reuniones o encuentros que hemos tenido funcionarios municipales, de que hay una cierta rotación, o sea, cambia el funcionario, el gobierno municipal, y el funcionario que estaba por decirte, en Vitarte, pasa a ocupar un puesto en Miraflores o en Villa María el Triunfo, por decirlo, ¿no? Entonces hay algunos cambios de ese tipo que son favorables, pero en principio lo ideal sería que haya continuidad de los funcionarios que se encargan del tema, y en segundo lugar que tengan una capacitación adecuada para este tipo de funciones, ¿no? Es una paradoja. Yo recuerdo desde hace muchos años
cuando comentábamos con un ex jefe de Defensa Civil del Perú, que nos decía que él entró sin saber prácticamente nada de preparación y respuesta al puesto del más alto cargo, y llega después de varios años, ya aprendió muchísimo y él sentía que ya estaba en las mejores condiciones y lo cambiaron, ¿no? O fue cambiado. Entonces, este tema de la movilidad me parece que es trágico, y finalmente algo que falla también, que no tiene que ver solamente con las personas, sino con las instituciones, es la falta de articulación entre las instituciones. Es increíble ver cómo cada institución quiere tener su información aparte y no hay un mecanismo adecuado de integración de toda la información que debería fluir de inmediato Claro. para los casos, ¿no? No solamente información, sino planes, ¿no? En caso de un terremoto en Lima, ¿quién va a decir a dónde se pone el agua? Le pregunté una vez a los funcionarios de CEDAPAL y me dicen, bueno, nosotros no tenemos que decirlo, nosotros simplemente vamos a tratar de poner el agua, pero alguien tiene que tomar la decisión. En ese entonces la Municipalidad de Lima tampoco sabía que tenía que definir esto, ¿no? Entonces hay cosas de ese tipo que ya han mejorado, han cambiado en cierta forma, pero en el caso de muchos funcionarios que son nuevos o que recién están aprendiendo, se desconoce todo este tipo de cosas. Y finalmente, el tema que ha sido muy publicitado de la Costa Verde, ¿no? Que también me parece que es un tema ya de la lógica y el absurdo. O sea, desde el diseño de la Costa Verde hace muchos años, se planteaba que esta no era una vía que debía ser de carácter masivo, ¿no? Porque lo ideal sería que una vía así como la vía expresa, etcétera, para la parte oeste de Lima, pudiera ser una vía rápida, pero no que no esté abajo, donde puede ser, de hecho, es gravemente expuesta, ¿no? Y las medidas, los proyectos para tratar los acantilados de la Costa Verde tienen muchos años. Yo he estado en muchas reuniones donde se han expuesto proyectos, ideas, y nada se está avanzando, con excepción de estas redes, estas mallas geodinámicas que no son totalmente una solución, son un parche importante, pero un parche al fin y al cabo, ¿no? Ahora, en lo que respecta a lo que usted mencionaba al inicio de la conversación, entre una alarma y una alerta, ninguna de las cosas se recibieron ayer. Así es. Sí, la diferencia es la siguiente. El Instituto Nacional de Defensa Civil, en coordinación varias instituciones, vienen trabajando para contar con sistemas de alerta temprana. Ya se ha avanzado en sistemas de alerta temprana existentes en varias regiones, se pone, pero no sobre sismos, sino sobre huaicos, inundaciones, etcétera, ¿no? Entonces, algo de esto existe. Estos sistemas están siendo articulados o interactuando a través del Instituto Nacional de Defensa Civil, lo cual es un avance importante. Pero en el caso del sistema de alerta temprana, el sistema de alerta temprana no existe, está en construcción, y mucho más en el caso del sistema de alerta temprana, perdón, de los sismos, ¿no? Un sistema de alerta temprana de los sismos depende mucho de la ubicación del sismo. Si el sismo está, digamos, a una gran distancia, y varias horas para dar la alerta, pero si el sismo ocurre en una zona cercana, entonces hay que evacuar, no por el sistema, sino porque uno no se puede mantener en pie, por ejemplo. Entonces, si uno no se mantiene de pie por el sismo, entonces ya es un indicador de que el sismo es muy fuerte y es muy Ahora, probable que existan tsunamis, ¿no? Sobre todo en la costa. señor Ferraz, de una manera didáctica me gustaría que nos explique cómo funciona en otros países, porque aquí en realidad hay una confusión. ¿Cómo es que funciona? En otros países se dice que en México, cuando ocurre este tipo de eventos, automáticamente suena el teléfono celular o las alarmas en los lugares que están fijados
y la población sabe, tiene 5, 6, 7 segundos. ¿Es así como debe funcionar o me equivoco? Eh, Sí, bueno, lo ideal es eso. Ya el sistema de México también va a ser actualizado, va a ser más modernizado, pero en principio es eso. Hay en México, también hay un avance en Chile, ni hablar en Japón. Y el tema es que el sismo, cuando ocurre, si uno tiene los instrumentos del caso, va a detectar en el momento en el cual empieza. Y empieza digamos, a 40, 50, 60 kilómetros de profundidad, ¿no? Según el caso. Y con estos instrumentos se tiene la información y se activa una alarma que permite que entrar en cadena con todos los medios de comunicación en principio para que se pueda tener información más o menos como la siguiente, dentro de 20 segundos o 30 segundos, y en algunos casos menos o más, va a sentirse un sismo que ya empezó entonces ubíquese en las zonas seguras que son tales y cuales, ¿no? Entonces, ese es parte del sistema de alerta temprana, pero el concepto de de sistema de alerta temprana que maneja Naciones Unidas no solamente basta con el conocimiento del fenómeno, con la información, con la gente, sino también con la organización de la población para responder al fenómeno o al desastre, ¿no? Y esto último es también una cosa débil que tiene que articularse con los sistemas de alerta temprana. ¿Y en otros países esta alerta también funciona con los dispositivos digitales? Es decir, tiene un Sí, dispositivo celular y automáticamente se activa. así es, tanto los sistemas de comunicación tradicional formal como la televisión, la radio, como los teléfonos celulares están todos articulados con este sistema, ¿no? Esto es posible, el problema es la capacidad todavía en el caso de Perú de asegurar que la alarma va a llegar, que se tiene el instrumental técnico para poder detectar el sismo en el momento que se origina, ¿no? Eso es cuestión yo pensaba que ya podía estar listo para este año, pero la última información es que va a demorar algunos meses más, ¿no? Muy bien, don Pedro Ferrada, yo le agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Mucho gusto, muy amable de ustedes. Gracias. Bueno.